Buenos días. Hoy día quiero hablarles sobre la liberación emocional para conquistar la libertad financiera. Para comprender el propósito de existir y entender cómo funcionan las leyes del universo, ante todo tenemos que hacer una labor interior, introspección, para reconocer qué es lo que nos impide vivir al máximo. Y para mí, ¿qué cosa es vivir al máximo? Vivir en plenitud. Todos los seres humanos, y me incluyo, estamos en un proceso de sanación permanente, de reconocimiento de aquellas partes dentro de nosotros que están heridas, fragmentadas y que no logramos integrarnos y llevar esa vida en plenitud, armonía, paz y coherencia que todos aspiramos llegar a vivir y conocer. ¿Y qué es lo que sucede usualmente? Los seres humanos, desde que nacemos, tenemos una memoria celular y elegimos nacer en un entorno familiar que nos va a permitir evolucionar. Ahora, ¿cuál es el objeto principal de haber encarnado? Es reconocer nuestros atributos divinos y ponerlos al servicio de la humanidad. Pero para poder entregar nuestra mejor versión a la humanidad y al universo, tenemos que aprender a manejar estas leyes de modo que podamos integrarnos a esta vida, a esta tercera dimensión, de un modo armonioso. ¿Y qué es lo que sucede? Como cuando nacemos, y esto no lo digo yo, es algo universal, se nos cubre con el manto del olvido. Y se nos cubre con el manto del olvido la conciencia porque se nos está dando una nueva oportunidad para escribir una nueva historia de nuestras vidas y en el proceso de crecer de niño a adulto, ir despertando a esa realidad que no la vemos porque viene del mundo invisible y que se manifiesta en nuestra carnalidad a través de la supraconciencia. Yo tuve el privilegio desde niña de tener esa intuición bastante desarrollada. Y al tener esta intuición bastante desarrollada desde una temprana edad, entre los 6 y los 7 años, cuando uno ya adquiere la primera conciencia, porque cada 7 años hay cambios en nuestra perspectiva de vida. Para mí, estar en silencio era muy importante. Por eso que hoy en día estos niños que los consideran especiales, pero para mí no son especiales, sino son niños que no saben cómo integrarse a la sociedad, pues son muy sensibles a los sonidos fuertes, estridentes, entonces les cuesta mucho integrarse socialmente. Y si bien antes, estoy hablando de hace muchos años atrás, no habían estos calificativos de autismo, Asperger, dispersos, lo que fuera en esas calificaciones que dan los psicólogos,
lo que sí está claro es que cada vez que nace un niño, nace este niño con nuevas habilidades que quizás la presente educación no está preparada para atender a esos niños. Y comienzan los problemas porque quieren que los niños se comporten de tal manera al extremo que les dan medicamentos para tranquilizarlos. ¿Y a qué viene todo esto? Porque el origen de muchos males en nuestra adultez se remontan a cómo fuimos tratados en la infancia. Y al nosotros no ser recibidos con amor y haber sido maltratados o mal orientados y haber sido tratados también con falta de amor, si así podemos decir, vamos a tener traumas y heridas en nuestro niño interior que nos van a impedir lograr una adultez plena. Yo hace más de un año escribí un libro que se llama Regresando a la Inocencia. Y en este libro, comienzo el libro diciendo de que cuando yo enfrenté en mi temprana adultez estas severas crisis de identidad por el condicionamiento social, por la institucionalidad, por los convencionalismos, por las graves decepciones, lo primero que sentí era la necesidad de regresar a mi niña interior, que por bendición y gracia de unos maravillosos padres era una niña feliz. Yo tuve una infancia feliz, tuve unos padres amorosos. Y ahí recuerdo también decir de que yo desde mi infancia y mi adolescencia gustaba del silencio, porque la paz para mí era parte de mi vida diaria. Yo en paz y en silencio lograba estar muy entera, si así lo podemos llamar. Pero conforme pasa la vida, ¿no? Y uno se va involucrando en todas estas tareas y en todas estas obligaciones que el mundo nos va cargando, uno va perdiendo contacto con esa niña interior. Lo que me ha, lo que me ha salvado en la vida de adulta, y yo siempre lo repito, es mi niña interior feliz. Y cuando uno es expuesto, como yo fui expuesta desde muy temprana edad a traumas emocionales, ¿qué es lo que uno ansía cuando ya llega a la adultez? Es liberarse emocionalmente de todos los traumas vividos a lo largo de la vida que de alguna manera nos han colocado en una situación de desvalorización, donde han dañado nuestra autoestima, donde han quebrado ese valor propio, ese sano amor propio, que de alguna manera no lo hemos podido conservar debido a la agresión del mundo. Cuando yo me incliné ya por la búsqueda espiritual desde muy temprana edad, me di cuenta que lo que tenía que preservar a lo largo de toda mi vida era esa niña interior feliz. Y gracias a esa niña interior feliz yo he podido superar todos los traumas y todas las vivencias dolorosas que ya, si ustedes leen algunos de mis libros y algunos de mis escritos, que ya los he publicado, van a recordar todo lo que yo he escrito al respecto. No entro en detalles porque ya fue pasado, ya lo superé. Pero hay algo muy cierto. En la medida que ese amor propio ha sido dañado y nos ha desvalorizado la vida,
uno tiene que volver a construir esa personalidad sana. ¿Y cómo lo va a lograr? Pues volviendo a restaurar ese amor, tratándose uno mismo con gentileza y poniéndose a sí mismo en primer lugar. Porque yo, Dalila, con una autoestima baja, no puedo ayudar a nadie. Porque voy a encontrar 1 y 1000 motivos de echarle la culpa a los demás, de haberme infligido dolor. Y entonces, ¿qué hago yo para sanarme, para liberarme emocionalmente? Pues tengo que restaurar esa niña feliz en mi ser y volver a enfrentar la vida con un mejor trato a mí misma y poniéndome como prioridad yo. En la medida que yo me pongo como prioridad, yo me puedo relacionar con los demás sin echarle la culpa a nadie y saliendo de ese rol de víctima en el cual la sociedad, la familia, los falsos amigos, diría yo, me intentaron colocar. Entonces, cuando yo soy capaz de entender mi realidad, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy elevando mi nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia no es que solo lo voy a lograr porque entro en silencio, porque me voy a la naturaleza, porque hago técnicas espirituales. Lo voy a lograr cuando me respete a mí misma. Y por gracia de Dios, Dios me va a permitir ser un observador de mi vida, colocar al ego en un lugar que no me perturbe, que no me haga actuar de modo insolente, bravucón, agresivo, sino que me haga entender que yo misma, a través de una actitud permisiva, hice que los acontecimientos sucedieran. Porque si yo aprendí a poner límites, si yo me respetaba en ese momento a mí misma, no hubiese permitido el abuso, no hubiese permitido la transgresión, no hubiese permitido muchas situaciones dolorosas. Algunas, y no lo niego, son ineludibles. Porque, por ejemplo, uno tiene una excelente relación de pareja y la pareja muere intempestivamente. Nos va a causar dolor, definitivamente, por muy desapegada, por muy maravillosa que haya sido la relación, va a existir dolor. Y los duelos merecen atención. Y eso se va a dar en el tiempo, se va a sanar la herida de una manera natural. Entonces, ¿para qué nos sirven las liberaciones emocionales? Porque en la medida que nosotros nos conozcamos, nos respetemos, nos digamos cada día, yo me amo, me expreso, me quiero, me apapacho, yo voy a poder dar ese amor y esa contención a los demás. Y en la medida que yo me dé con autenticidad a los demás, voy a adquirir también libertad financiera. Porque yo no puedo ahí ir por el mundo negándome a mí misma, negándome un placer, negándome vivir como merezco y lograr esa libertad financiera que tanto se necesita para vivir una vida digna, haciendo lo que nos hace felices, lo que amamos, y podamos tener y compartir no solamente bienes materiales, sino compartir esta riqueza interior que va a permitir que todos disfrutemos de bienestar, de una calidad de vida superior. La calidad humana no se improvisa. Es un proceso que se va dando en el tiempo cuando las personas reconocen
de lo que son capaces, se exploran a sí mismas y pueden realmente reconocer sus dones y talentos, cultivarlos y entregarlos a los demás. En la medida que uno puede ser auténtico, que uno puede expresar siempre lo que siente, sin represión, sin inhibición, uno se va a mantener sano. Hoy existen tantas escuelas, tanto de constelaciones familiares como biodescodificación de las enfermedades. Tenemos tantas escuelas como la Gestalt, conductuales, muchas ramas, tanto de la psicología como de la ancestrología, que nos están permitiendo descubrir cómo es que los seres humanos tenemos en el ADN una memoria celular y también tenemos en nuestra genética, en nuestro linaje, una serie de conductas y de formas de enfrentar la vida, algunas positivas y algunas negativas, que nos van a sacar adelante o nos van a bloquear el camino hacia la prosperidad. Porque la libertad emocional hace que nosotros vivamos de un modo más ligero, con un corazón abierto, con confianza hacia la vida. Porque de todas maneras, el no confiar en la vida y en sus procesos es porque tenemos desconfianza, porque dudamos de las bondades del universo. El universo es abundante, es sobreabundante y va a responder a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Entonces, si yo me siento bien conmigo misma y yo me merezco ser tratado y además lo expreso con amabilidad y respeto, pues uno cambia la dinámica de las relaciones. ¿Qué es lo que suele suceder con el ser humano? Cuando uno es agredido, cuando uno es violentado, cuando uno es abusado, uno usualmente responde con la misma violencia o quiere la justicia o quiere la condena o quiere la venganza, pero no es la forma. Si uno va a los distintos textos sagrados, siempre vamos a encontrar que el amor sana todo y que la compasión es la vibración más elevada. Para ser libres, para alcanzar la liberación emocional, realmente lo que tiene que suceder es que uno tiene que estar en paz consigo mismo y haber conquistado el autodominio. ¿Y cómo se logra el autodominio? Cuando ante cualquier evento de conflicto que uno tenga que enfrentar en la vida diaria, uno es capaz de cambiar la actitud de agresión por una de consenso. Y les voy a contar un pequeño episodio. Yo estaba en una notaría, habían todos los interesados en hacer una compra-venta, todos éramos extranjeros, estábamos en un país que no nos correspondía a ninguno de los integrantes y pues bueno, la persona que nos atendía estaba en una situación de estrés seguramente y pues todo lo que habíamos traído le parecía que no era correcto, que faltaban una serie de documentos y bueno, el simple hecho de yo haber mandado luz a esa persona y cambiado la energía hizo que la persona en apenas unos instantes cambiara de actitud y nos ayudara. Entonces tenemos que aprender los seres humanos a manejar las energías, porque cada uno de nosotros funge
como un transmutador de lo que realmente está sucediendo. Entonces, nosotros, como agentes de cambio, los que se llaman servidores de la luz, ¿qué hacemos? Esta luz que vamos encontrando en nosotros mismos a través de una labor interior que ha comenzado hace muchos años atrás, pues ahora somos como antorchas vivas de luz que queremos encender las velitas de luz de cada corazón que se acerca a nosotros. Entonces, los cambios se generan en las personas. Nosotros no podemos pretender cambiar la vibración de todo el planeta y de la madre tierra de la noche a la mañana. Ese es un proceso que puede durar años y que ya se comenzó a gestar hace muchos años. Porque yo, imagínense, he nacido en 1956 y en los 60 yo ya tenía una percepción de que yo había venido a hacer algo distinto. Entonces, cuando uno tiene esa intuición muy a flor de piel, uno se va interesando siempre por el desarrollo de un camino de espiritualidad. Y hay algo que también hay que entender. Nosotros no tenemos que trabajar para mejorarnos. Lo que tenemos que hacer es despertar de esa situación de adormecimiento de la conciencia generado por el caos y descubrir la verdad en medio de esta jungla llamado mundo. Entonces, en esta tercera dimensión que es densa, lo que tenemos que hacer es gradualmente elevar nuestro nivel de conciencia, porque la vida no va a cambiar, el mundo seguirá siendo mundo, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos seguirán siendo lo que son, pero nosotros podemos generar ese cambio y liberarnos emocionalmente, al primero habernos liberado emocionalmente nosotros. Yo hace más de 30 años atrás descubrí, porque estuve enferma obviamente, que las emociones se atrapan en los órganos vitales y en el sistema nervioso y generan las enfermedades. Entonces, yo aprendí a través de la cultura china que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo emocional y que cada órgano vital responde a una emoción, ¿no? Así, por ejemplo, el pulmón responde a la tristeza y a la alegría, el riñón al miedo y al coraje, y al valor, y así. Entonces, cada órgano vital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sanar nuestras emociones. Y eso no quiere decir dejar de sentirlas, sino expresarlas de tal modo que no hagan daño. Yo cuando salí de mi primer matrimonio fallido, salí con mucha ira contenida, porque había sido educada en reprimir la ira, en reprimir el mal humor, en reprimir. Entonces, sí, no está bien expresarse de una manera volcánica, pero sí, como me lo hizo entender un psiquiatra, porque en ese entonces no habían terapistas holísticos como hay ahora, y me dijo que compre un saco de arena y un guante de box. Y bueno, fui ahí a ese saco de arena, pues a desplegar toda esa ira contenida y no hacer daño a nadie. Cuando comencé a reírme, pues ya me había sanado. Pues lo mismo pasa con cualquier duelo. Entonces las emociones están ahí latentes para que sean expresadas. Y si nosotros somos seres que queremos evolucionar y no hacernos daño entre nosotros por frustraciones propias, porque para nosotros estar en la condición de ayudar hemos tenido que primero sanarnos interiormente para poder ayudar a los demás. Entonces, en la medida que yo me desinhibo, me expreso, y me expreso desde un sentimiento o una emoción negativa hasta una cosa muy amorosa y muy positiva. Ahora bien, en la medida que yo me amo
que yo soy amorosa, que yo soy gentil, que yo soy afable, que yo soy mansa, que yo soy cordial, que soy hospitalaria conmigo misma, yo voy a poder serlo con todos los demás. Por eso que es tan importante eso de amarse a uno mismo. Y no desde un punto de vista narcisista, egoico, hedonista, no, desde un sano amor propio que hace que yo me cuide y sepa poner límites. Y sepa que siendo yo, como soy hoy, madre, reina y señora de mi casa, pues tengo autoridad. Y no porque tengo autoridad porque quiera tenerla, sino porque la merezco y porque, así como dice Beth Hellinger, tiene que haber una jerarquía, un orden en el amor. Así como existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues en los hogares existe la madre, el padre y los hijos. Y cada hijo, el primero, el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y etcétera. Entonces hay una jerarquía, hay un orden establecido y hay que respetarlo. Algo que aprendí y creo que es muy importante cuando uno hace constelaciones familiares es que uno tiene que darle a cada personaje de su familia un lugar y respetarlo. Porque cuando se respeta el orden y la jerarquía, se respeta también la experiencia, se respeta la sabiduría. Por eso que cuando mis hijos eran niños, yo tuve la suerte de vivir con mi madre cuando me separé, pues para mí mi madre, que era la abuela, para mis hijos, era la voz de la sabiduría, el orden. Y yo le agradezco tanto a Dios que ella estuvo presente, porque yo no hubiera podido ser una buena madre sin ese apoyo. Entonces, es muy importante respetar el orden, respetar la jerarquía. Y esto en todo en la vida. Porque igual yo puedo ser una persona que reniego de muchas cosas del sistema, pero tengo que también aceptar ciertas condiciones y leyes para que el sistema me contenga y me ayude. ¿No? Existen leyes, existen el orden, el respeto al semáforo, el respeto a las sociedades en una empresa, y eso es lo importante, el orden y la jerarquía. Entonces, en orden de prioridades, yo, Dalila, estoy en número 1 para amarme, cuidarme y respetarme. Y desde esa soberanía sagrada que yo tengo respecto a mi vida, yo voy a poder ayudar y fungir de un catalizador para mejorar la vida, no solamente mía y de mi familia, sino del colectivo, de toda la humanidad. Entonces, fíjense la trascendencia de portarse bien cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un microcosmos. Y si cada uno de nosotros se porta bien y en integridad, en amor, en coherencia, pues va a poder ser una manzana sana en ese frutero. Y vamos a siempre tener una sociedad sana, un planeta sano, un universo sano. Entonces, tengan claro, en la medida que tenemos sanidad emocional, podremos liberarnos emocionalmente de los traumas, gozar de libertad emocional. ¿Y qué es para mí la libertad emocional? No tener ataduras emocionales con ningún ser. Eso incluye lazos de sangre, amistades, parejas, porque en la medida que uno ama en libertad y deja al otro ser, uno también es libre y cuanto más libertad da, es como la mariposa. Si uno va tras ella, la va a matar, le va a quitar las alas. Es tan delicada las alas que la va a matar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos que la mariposa se pose sobre nosotros. Pues igualito va a ser con el amor de nuestros seres queridos. Cuanto más libertad les damos, pues más ganas van a tener de estar con nosotros, porque nosotros vamos a respetar esa libertad, tanto cuanto respetamos la nuestra. Y no vamos a hacerle daño a nadie, porque si nosotros nos comportamos bien con nosotros mismos, no vamos a tener que juzgar. Al ser felices no vamos a hacer la desgracia de nadie, no vamos a envidiar, no vamos a celar, no vamos a querer la venganza.
Entonces, comencemos por eso. Conquistar nuestra libertad emocional. Al conquistar nuestra libertad emocional, vamos a tener una cuenta en el banco divino que nos va a generar prosperidad ilimitada. Y vamos a tener en recursos materiales todo lo que necesitemos para vivir con la dignidad que merecemos. Les dejo estas ideas y que tengan un maravilloso día. Gracias por escuchar.